como yo que estoy recién empezando, eh, ¿Ya? es como una línea del tiempo. ¿Por qué no es historia universal? Ah, Yo sé que en base a lo que hemos aprendido, mm, la cultura occidental tiene sus pilares, ¿cierto? Que es la ujú, grecorromana, cultura germánica y el cristianismo. Pero ujú. alguien como yo, que estoy recién empezando, entendería que esto es como historia universal, es como una línea del tiempo que nos has explicado. Claro, a ver, lo que pasa es que lo que nosotros habitualmente llamamos historia universal es en realidad esto, historia occidental. Pero en realidad el concepto de historia universal es un concepto que se acuña con fuerza en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII sobre todo, pero es muy eurocentrista porque en el fondo al hablar de historia universal es como que estamos hablando de la historia del planeta Tierra, de los humanos en el planeta Tierra, y acá hemos prescindido de un montón de culturas. O sea, estamos hablando básicamente de Europa y de los lugares de América, vamos a hablar un poco después de eso, pero un poquito, o sea, y que han tenido más relación con Europa, pero claro, no hemos dicho nada de China, por ejemplo, de la India, algo muy pequeño yo mencioné sobre el Islam, hoy día algo pequeño voy a mencionar sobre Constantinopla, o sea, entonces por eso es porque la mirada de lo que habitualmente llamamos historia universal en realidad es historia de Occidente, es por eso. Ya, Entonces, súper, claro, súper, vale. universal, pero en realidad es como impreciso. No me gusta decir incorrecto, pero es impreciso. Porque falta, o sea, de hecho, un buen manual de historia universal, que los hay, no solamente tienen lo que yo he enseñado acá, sino que además incluyen mundo islámico, culturas orientales, es mucho más enorme, es mucho más grande el espectro. De hecho, el ramo que hay después en historia de historia medieval incluye también el mundo oriental. En la malla tal como está ahora, porque creo que se vienen cambios en la malla, pero creo que se llama como algo así como mundo medieval en Oriente y Occidente. Bueno, vamos a comenzar, si no hay más preguntas. Hoy día nuestra clase va a ser acerca del Renacimiento y por eso escogí esta escena, esta linda imagen en realidad de Florencia. Florencia es como una de las ciudades prototípicas del Renacimiento, además que es una de las ciudades que a mí más me ha gustado. Es muy bonita y esta foto me encanta porque es como el atardecer con el juego de luces. No es mía, en todo caso, pero es muy bonita. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a partir hablando de esta transición que se produce entre la Edad Media y el mundo moderno. Vamos a hablar un poco de la caída de Constantinopla y por qué habitualmente la consideramos como el hito que marca el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, aunque ya hemos visto que en realidad lo que tenemos en la historia son procesos que nada empieza de un momento a otro, entonces estos hitos son, estas rayitas que vamos haciendo en la línea de tiempo son en realidad referencias y no es la única referencia que podemos tomar. También algunos consideran que puede ser la invención de la imprenta, que un año después de la caída de Constantinopla. Se habla de la peste negra, que eso es bastante antes, en 1348, y cuando yo iba al colegio, cuando yo era chiquitita, se hablaba de 1492, la llegada de Colón a América. Hoy día vamos a hablar un poco de la caída de Constantinopla, muy vinculado a ella, el florecimiento de las ciudades italianas. Vamos a hablar dentro de este mismo contexto de lo que entendemos por humanismo y renacimiento. Y luego vamos a hablar de algunos procesos políticos importantes de esta época. Vamos a partir con la Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra, que es como una especie de continuación, en cierto sentido, de la historia que vimos de la Guerra de los 100 Años. Es qué pasó en Inglaterra después de la Guerra de los 100 Años, en realidad. Vamos a hablar también de la expansión portuguesa en ultramar y de los reyes católicos, que no solamente unificaron España, sino que además ayudaron a financiar la expedición de Colón, que se va a convertir en lo que habitualmente llamamos, y que lo pongo entre comillas, ya se imaginarán por qué, el descubrimiento de América, porque en realidad, claro, es el descubrimiento de América desde la perspectiva de la mayoría del mundo occidental, porque sabemos que mucha gente llegó a América antes
que ellos, partiendo por los que la habitaban hace siglos. Otra ciudad que va a destacar en el Renacimiento es Venecia. Bueno, vamos a hablar primero, para comenzar, este concepto de edad moderna. Recuerden que este concepto de edad moderna lo acuña Christoph Keller cuando desarrolla esta línea de tiempo, que es la que decimos que es la periodización tradicional de la historia, y es la época de él. Christoph Keller es del siglo XVII, entonces para él su época comenzó en el siglo XV. El siglo XV marca una serie de adelantos técnicos y culturales, además de un cambio de mentalidad con respecto a la época anterior. Un cambio de mentalidad que, como ya hemos visto, comienza paulatinamente en el siglo XVIII. Hablamos del nominalismo, hablamos de la crisis bajo medieval. Hablamos de cómo se empieza a cuestionar todo lo establecido, todo lo que se daba por sentado, ahora comienza a ser más cuestionado, más puesto en duda. Es como una época de nuevos paradigmas. Y la llegada de Colón a América, junto con las expediciones portuguesas, circunnavegando África al principio, y luego llegando hasta la India y paralelamente llegando al Brasil, son importantes para la historia de Occidente porque dan inicio a lo que va a ser el proceso de expansión de la cultura occidental en otros continentes. Tenemos una recreación de las 3 carabelas. ¿Cómo sabemos que es recreación? La delata la banderita. Esa bandera es mucho, no es la bandera que usaban los reyes católicos. Es diferente. Bueno, vamos a hablar entonces de la caída de Constantinopla, 1453. ¿Qué es Constantinopla? Constantinopla es la antigua Bizancio, es la capital del Imperio Romano de Oriente. A lo largo de este curso no hemos hablado de la historia de Constantinopla, porque Constantinopla pertenece a otra realidad cultural, no es parte de Occidente, es parte de la cristiandad oriental. Entonces, cuando se produce este quiebre de las dos Romas, la Roma oriental va a ir teniendo un proceso cultural que la va a llevar a ser una realidad cultural diferente. Pero el Imperio Romano de Oriente va a existir entonces desde el año se va a formar en tiempos de Diocleciano, inicialmente en el siglo III, luego la división definitiva es tras la muerte de Teodosio, año 396, y cuando el Imperio Romano de Occidente cae el año 476, el Imperio Romano de Oriente subsiste. Y subsiste 1000 años más, hasta 1453. Pero se había ido achicando progresivamente. Cuando vimos las cruzadas, hablamos un poquito del Imperio Romano de Oriente, y aparece entonces, las cruzadas parten a fines del siglo XI, ya para ese entonces los bizantinos habían perdido varios territorios, habían perdido Medio Oriente, habían perdido también varios territorios de la península anatólica. Primero por la expansión islámica y luego por la expansión de los turcos, en esa época selyúcida, pero que después van a pasar a ser los turcos otomanos. Desde el siglo XIII ya empezamos a hablar de los turcos otomanos. Por varias razones, normalmente decimos que en el siglo IV todo el Imperio Romano está en crisis. Ahora, el tema de la crisis del siglo IV está siendo revisada por autores actuales. Yo hace poco leí un libro muy interesante de un autor español que se llama El águila y los cuervos, que empieza a analizar cuáles son las verdaderas razones de la caída del Imperio Romano de Occidente. Y normalmente, por ejemplo, se habla de una crisis económica. Y él revisa los datos económicos de la época y dice, en realidad, la famosa crisis económica del siglo IV no es tan importante, podrían haber subsistido tal como lo hizo Oriente. Entonces siempre va comparando Oriente y Occidente. En realidad,
Habitualmente decimos que el Imperio Romano de Oriente es más rico. Entonces sobrevivió mejor a los problemas económicos, pero más que ser más rico, es porque no perdió los territorios que lo abastecían. Y aquí es muy importante el norte de África, aunque ustedes no lo crean, el norte de África es el granero del Imperio Romano. La zona, que hoy en día nos cuesta entender esto, pero la zona que es Marruecos, Túnez, Argelia, es la zona que en esa época abastece el Imperio Romano de Occidente. Y Egipto abastece a Oriente. Cuando el Imperio Romano comienza a colapsar económicamente ya en su fase final, cuando pierde Argelia, Túnez y Marruecos. ¿Cuándo es esto? Cuando los vándalos se instalan en ese territorio. En cambio, Egipto va a continuar siendo del Imperio Bizantino hasta el siglo VII, hasta la expansión musulmana. Mucho después, entonces. Pero también hay otra razón que es más importante que lo económico, y es que en general los funcionarios que van a estar en ese momento apoyando el gobierno de los emperadores de Oriente son mucho más hábiles políticamente en lo diplomático. Y, muy importante, son escuchados por sus emperadores. Porque a veces ocurría que los emperadores de Occidente tienen buenos consejeros, pero no les hacen caso. Y ahí es donde empiezan a producirse las embarradas, o les hacen caso y los aconsejan mal. En cambio, en Oriente empieza a desarrollarse algo que se llama la diplomacia bizantina, que va a ser súper importante, sobre todo para mantener a raya las incursiones de los pueblos germanos. Porque son los germanos, las famosas invasiones germanas, que en realidad son migraciones que luego se descontrolan, las que van a contribuir fuertemente a la caída del Imperio de Occidente. Entonces son varias razones, es finalmente un fenómeno multicausal de por qué sí y por qué no. Ahora, esta diplomacia bizantina es la razón de por qué ellos logran ir subsistiendo a un montón de problemas, a la expansión musulmana en el siglo VII, muchas gracias, a la pérdida de los territorios que Justiniano había reconquistado en el siglo VI, porque además en el siglo VI este Imperio Romano de Oriente vive un apogeo con Justiniano. Justiniano reconquista territorios que eran de Occidente, tal como vemos acá. Vemos que reconquista Italia, reconquista el norte de África y reconquista incluso un pedacito de España, del sur de España. Y las Islas Baleares y Córcega y Cerdeña. O sea, esto es el Imperio Romano de Oriente en su máximo esplendor, con Justiniano, que además, bueno, Justiniano es un personaje increíble, hace un código, hace una recopilación de todo lo que es la tradición del derecho romano, hace un nuevo código, hace importantes obras públicas, sobrevivió a la peste negra, sobrevivió a la revuelta de la Niké, tiene una mujer increíble al lado que es Teodora. La historia de Justiniano es espectacular, es muy interesante, y como les dije antes, como estamos viendo historia de Occidente, a Justiniano lo nombramos nomás, pero es muy, muy interesante toda la historia de Justiniano. Bueno, un siglo después han perdido varios territorios porque no los han podido mantener. Por ejemplo, los visigodos logran recuperar los territorios del sur de España, y luego ya en el siglo VII comienza también la expansión de los musulmanes, y ahí pierden Egipto y pierden Medio Oriente. Más tarde nos vamos a encontrar con, en la parte oriental, la llegada de los turcos selyúcidas. Y en cuanto a Italia la van perdiendo de a poco, tal como expliqué en clases anteriores. Entonces, progresivamente, cuando llegamos al siglo XI, que es con las cruzadas, ya han perdido bastantes territorios. Las cruzadas no van a ser un proceso que favorezca a los bizantinos, sino que al revés, va a ser un proceso que va a terminar amenazándolos, aunque ellos fueron las que los pidieron, porque veían en estas expediciones militares una esperanza para reforzar su defensa, pero al final fue todo lo contrario, para seguir perdiendo territorios, algunos a manos de los cruzados, por ejemplo Armenia y Chipre, se los quitaron los mismos cruzados, y también como las cruzadas fracasan, los turcos selyúcidas y más tarde los turcos otomanos comienzan a expandirse y a ir quitando cada vez más territorios. Cuando lleguemos a principios del siglo XV, nos encontramos con que el gran imperio romano de Oriente es eso, Constantinopla y sus alrededores. Los territorios que vemos en verde
¿Quién son el Imperio Turco Otomano? Si quieren saber más acerca de esta historia, en Netflix hay una serie increíble acerca del Imperio Otomano que tiene dos temporadas, y en la primera va relatando con muy buena documentación, con entrevistas a muy buenos historiadores y además con una excelente recreación, todo lo que es el proceso de conquista de Constantinopla. Y la segunda temporada habla de las incursiones de los otomanos en los Balcanes y en concreto en la zona de Hungría y de Rumania, donde se enfrentan al famoso Vlad el Empalador. Muy buena serie. Todas las series de Netflix a mí me gustan. La de Roma no me gusta mucho, por ejemplo, pero esta está muy buena. Otomano se llama. Otomano, como el imperio. Muy buena. Bueno, en el año 1453, el sultán Mehmed II es quien logra finalmente conquistar una ciudad que llevaba prácticamente 30 años sitiada, obviamente con distintas fases. Prácticamente llevaban muchas décadas siendo sitiados, y la gracia que tiene Constantinopla es que tiene un puerto propio, entonces eso le permitía seguir abasteciéndose, hasta que finalmente los otomanos lograron entrar en Constantinopla. Lograron burlar la defensa de sus grandes murallas. Hay todo un relato que se cuenta de que hablan de que alguien dejó una puerta secundaria de la ciudad mal cerrada o abierta, y por ahí habrían ingresado los invasores, pero en realidad se cree que eso es más bien una ficción, que probablemente hubo algún tema de corrupción, de coima, una cosa un poco más compleja. Obviamente el último emperador va a tratar de hacer una defensa encarnizada de la ciudad, pero va a ser vencido por los otomanos, y así, bueno, Constantinopla se va a convertir en Istambul, y Istambul es Timpolis, la ciudad, eso significa, se va a convertir en la capital de este gran imperio otomano que va a subsistir hasta principios del siglo XX. El imperio otomano va a colapsar cuando sea uno de los perdedores en la Primera Guerra Mundial. Ahora, cuando llegue a la Primera Guerra Mundial ya va a estar también en decadencia. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con la gente de Constantinopla? Constantinopla es una ciudad muy cosmopolita, siempre lo fue, con un desarrollo cultural importante, pero es una ciudad cristiana. La mayoría de su población es cristiana ortodoxa. Recuerden que los musulmanes no persiguen a los cristianos, habitualmente. Hay algunos casos, pero no es lo normal. Claro, en Sudán actualmente hubo unos casos de persecuciones de musulmanes hacia cristianos, pero no es lo normal, no es lo habitual, y menos en la época que estamos hablando. Entonces va a haber gente que no va a querer, pero igual va a haber gente que no va a querer seguir viviendo en Constantinopla y va a decidir migrar. De los pocos que van a ayudar a los bizantinos cuando se desarrolle esta invasión final a Constantinopla, van a ser los mercaderes italianos que comercian habitualmente en Constantinopla. Recuerden que Constantinopla es el gran centro comercial que une Oriente con Occidente, porque a Constantinopla llegan todas las caravanas con productos de la ruta de la seda, y esto hace que muchos mercaderes de Cataluña, de Valencia, de Génova, de Milán, de distintas ciudades italianas, de todo de Venecia, lleguen a comerciar a Constantinopla. Entonces van a ser muchas veces estos mercaderes italianos que se encontraban en la zona los que van a rescatar a la población que no quiere seguir viviendo, ahora dominada por los otomanos. Entonces, por eso se habla de una huida de sabios bizantinos hacia Italia, donde van a formar diversas escuelas, porque en las ciudades italianas que van llegando se van encontrando con un contexto socioeconómico muy favorable y con un contexto cultural también muy favorable. Y esta es una de las razones que nos va a llevar al famoso Renacimiento italiano. Porque además, recuerden que el mundo occidental no había perdido
los conocimientos del mundo grecorromano, pero sí hay ciertos libros, ciertos autores que no se conocían también o se desconocían, pero en el mundo oriental estaban ahí, porque sobre todo aquellos autores que habían escrito en griego y que no había traducciones de sus obras al latín. Entonces todo esto va a traer una eclosión cultural importante desde la literatura, la filosofía, la filología y el arte. Muy importante, sobre todo en ciudades como Florencia, que tiene un desarrollo económico importante en esa época, muy vinculado a la actividad bancaria, donde además nos encontramos con familias que, dado su holgura económica, están dispuestas a financiar todo este desarrollo cultural, como los Medici en Florencia, los Sforza en Milán, los Spínola en Génova, por nombrar otros, y los famosos dogos de Venecia. Entonces vamos a encontrar con gente que tiene dinero, que admira el pasado grecorromano, que acoge a estos refugiados que traen sus conocimientos y sus libros, y se produce entonces un gran fomento cultural. Otra consecuencia de la caída de Constantinopla va a ser la interrupción parcial de las rutas de comercio con Oriente, porque van a haber algunos mercaderes que no van a tener problema en seguir comerciando con los turcos otomanos. Los mismos italianos en general van a pactar con los otomanos para seguir comerciando con ellos. Al principio, después ya no, porque después de que Mehmed II conquista Constantinopla y luego comienza sus campañas por los Balcanes, paso siguiente es Europa. Sobre todo en tiempos de Solimán, el llamado Solimán el Magnífico, él planea conquistar incluso el Imperio Alemán, entonces ahí empieza también a arrebatarle territorios en el Mediterráneo a los venecianos, por ejemplo, entonces ahí ya ese comercio con los turcos se va a ir acabando, pero al principio continúa. Pero hay otros comerciantes que no están dispuestos a acordar tratos comerciales con los musulmanes, como los portugueses y los españoles. Y eso es lo que va a motivar estas nuevas rutas de comercio hacia Oriente, que son la explicación de la expansión portuguesa y son la supuesta explicación, porque con Colón no hay nada comprobado, de la expedición de Cristóbal Colón. Aquí tenemos algunas imágenes de Constantinopla. Es una ciudad increíble, muy bonita. Hasta el día de hoy tiene una gran riqueza cultural, hay muchos monumentos importantes que ver. Y es muy bonita la ciudad, muy bonita. Bueno, como les contaba, Venecia y Génova, por ejemplo, van a establecer relaciones comerciales con los otomanos, van a repactar con ellos y se van a ir convirtiendo en las ciudades más prósperas de Occidente en el siglo XV. Y en Florencia, el desarrollo comercial está más ligado a una actividad que ellos vienen desarrollando con gran habilidad desde el siglo XIII, que es la banca. Y aquí vamos a tener varias familias que de a poco van a ir surgiendo, familias que pertenecen inicialmente a la burguesía, pero que van generando fortunas que les van a permitir terminar viviendo como los nobles. Los Bardi, de hecho, a la casa Bardi pertenecía Giovanni Boccaccio, el autor del Decamerón. Los Medicis, que después incluso van a terminar consiguiendo un título de nobleza como grandes duques de la Toscana, y dos de sus mujeres van a terminar siendo reinas consortes de Francia. Y otra familia que podríamos nombrar son los Pitti, que terminaron siendo emparentados con los Medici. Que en Florencia uno puede ver los palacios que tenían, y algunos de ellos son grandes museos hoy en día, con grandes obras de arte, porque ellos van a destinar parte de sus riquezas a promover a los artistas, y esto significa no solamente el típico mecenazgo en el que ellos prácticamente adoptaban a algunos artistas, o sea, es como la situación ideal para un artista, porque muchas veces estos artistas viven con estas familias ricas. Estas familias los mandan a hacer gran cantidad de obras, sus tumbas,
palacios, esculturas, cuadros, ya en esa época nos encontramos con pintura al óleo. Pero entonces van ellos pudiendo producir sus obras artísticas y tienen como la compra de sus obras aseguradas, lo que es como lo ideal para cualquier artista. Se les llama mecenas, recordando a un personaje de la antigua Roma, uno de los mejores amigos del emperador Augusto, que hacía esto mismo, auspiciar a los artistas. Pero además, en sus ciudades, todas estas familias ricas que comienzan además a ir aprovechándose de estos sistemas de gobierno que tienen las ciudades del norte de Italia, que se van constituyendo en verdaderas repúblicas a través de su sistema de gobierno municipal, ellos van promoviendo que se hagan academias o escuelas, no solamente de arte, sino que también de literatura y filología, que es el estudio comparado de los idiomas, y también de literatura, por ejemplo, y filosofía. Pero además, y en este sentido, la llegada de estos inmigrantes de Constantinopla es muy positiva, es un gran aporte. Sin embargo, se podría decir que estos artistas e intelectuales y todos estos sabios que llegan del Imperio Bizantino llegaron a plantar en un terreno que ya estaba abonado, porque en el norte de Italia, desde el siglo XIV, tenemos un gran desarrollo cultural que se considera precursor de todo este movimiento. Ahí tenemos a Dante, con la Divina Comedia, en el siglo XIV, a inicios del siglo XIV, a Petrarca y a Boccaccio ya a mediados de ese mismo siglo en la literatura. El Decamerón, la Divina Comedia, los triunfos, son componentes de literatura que ya no podemos considerar propiamente medieval, sino que ya tienen elementos que buscan un afán imitativo de lo que es la literatura grecorromana. Por eso se les considera los precursores del Renacimiento. Y en el arte pasa algo parecido. También en el siglo XIV tenemos a Pisano, a Giotto, a Frangélico, a Lorenzetti y a Ghiberti, que ya no desarrollan una pintura y una escultura como la escultura gótica, sino que esta es una representación pictórica con mayor cuidado en lo que es el desarrollo de la figura humana, en lo que es el uso de la perspectiva, el uso del color es más realista, la forma de tratar la profundidad, empiezan a desarrollar más el paisaje de fondo, un montón de elementos que después los vamos a asociar al arte renacentista. Entonces ya había una tendencia rupturista, sí, es como el retorno a los ideales estéticos de la belleza helénica. Entonces ya había, desde el siglo XIV, todo un movimiento rupturista en el norte de Italia. Y no es raro que pase en el norte de Italia, porque el norte de Italia es el que de mayor forma ha mantenido todo este legado del mundo romano. Y la misma historia de ellos, que es una historia que los terminó convirtiendo en repúblicas independientes, a pesar de que nominalmente pertenecían al Imperio Alemán, ha favorecido todo esto también, sobre todo por las regalías económicas que ellos han sabido ir ganando, generando, por esta misma situación independiente. En el caso de Venecia, recuerden que Venecia es el último lugar de Italia que perteneció al Imperio Romano de Oriente. Ellos logran independizarse, o más bien llegan a un acuerdo con Constantinopla en el siglo X. Y ese acuerdo incluye ventajas comerciales, porque es como una independencia buena. Como que Constantinopla les dice, no puedo seguir preocupándome de ti porque estás muy lejos y tengo un montón de otros problemas. Así como que te independizo, pero quiero que sigamos amigos, económicamente hablando. Entonces, hay relaciones culturales y económicas muy estrechas entre Venecia y Constantinopla. Y eso se nota en el arte de Venecia. Hay fuerte influencia bizantina, sobre todo, por ejemplo, en la Catedral de San Marcos. Tenemos el famoso Puente de los Suspiros, que comunica la cárcel con los tribunales, por eso se llama así.
no por el romanticismo de las góndolas que pasan por debajo de él. Ahí tenemos Florencia, que en esta época de los Medici, ellos promueven, por ejemplo, la remodelación de la catedral. La catedral de Florencia es inicialmente una catedral gótica, anteriormente había sido románica, y es en tiempos de los Medici cuando ellos promueven la construcción de esta cúpula, que la hace Brunelleschi, un arquitecto y escultor muy destacado, y también es en esta misma época cuando, gracias a la riqueza que se va generando, hacen estas coberturas de mármol que son muy típicas de las catedrales italianas. En el caso de Florencia es una cobertura con mármoles de colores, pero si nos vamos, por ejemplo, a Pisa, la cobertura es con mármol puramente blanco, al igual que la torre famosa de Pisa, que es en realidad la torre del campanario de la catedral. Esa es el campanario de la catedral de Florencia. Florencia es una ciudad impactante. Aquí tenemos a Dante junto a su purgatorio, presentando su Divina Comedia, y tenemos a Petrarca, ambos coronados con estas coronas de laurel como los grandes intelectuales del mundo romano. Y aquí tenemos a Boccaccio en la Galería Uffizi de Florencia. En la entrada, en la fachada principal de la Galería Uffizi, nos encontramos con varias estatuas de distintos florentinos destacados. Ahí están también los dos anteriores, está Leonardo da Vinci, está Maquiavelo, están todos. Y ellos tres están con estas coronas para homenajear su gran talento. Lorenzo de Médicis es uno de los grandes mecenas de este movimiento renacentista. Sus sucesores, sus hijos, sus sobrinos que van a continuar vinculados al liderazgo florentino, va a haber algunos que van a ser papas incluso, van a continuar con esta labor de mecenazgo. Hasta que en el siglo XVIII, la última heredera de los Medici termina vinculada por matrimonio al imperio alemán, y por eso después Florencia, al igual que una gran parte del norte de Italia, va a terminar siendo dominado ahora de forma real, no nominal como en la época medieval, por el imperio austrohúngaro. El imperio alemán se desarme tras las guerras napoleónicas, todo el norte de Italia va a terminar vinculado al imperio austrohúngaro, que es el imperio que armaron los Habsburgo con sus feudos familiares tras la desintegración del imperio alemán. Aquí tenemos uno de los precursores del arte renacentista en el siglo XIV, que es Giotto. Giotto, en la Basílica de San Francisco en Asís, hace un gran conjunto pictórico de frescos que van narrando la vida de San Francisco. Y aquí ya vemos un mayor desarrollo de la figura humana, un uso del color, mayor perspectiva, mayor proporción, acercándose entonces a los ideales estéticos del mundo greco-romano. Lo mismo vemos en este otro trabajo de Giotto, que está en la Capilla de la Arena, en Padua, que es el llanto por el Cristo muerto. Y también encontramos un tipo de pintura que ya va generando mayores perspectivas y mayores sensaciones de profundidad que en el mundo, en el arte medieval no lo tenemos. El arte medieval en ese sentido es más como los dibujos que hace un niño. Y esto es escultura, esto es la famosa Puerta del Paraíso de Ghiberti en el Baptisterio de Florencia, son bajorrelieves, en este caso esculpidos en oro, y es un conjunto, esta puerta, de bajorrelieves que van narrando distintos episodios del Antiguo Testamento. Tenemos un detalle de esta Puerta del Paraíso. Es una pequeña escultura en oro, se llaman normalmente bajorrelieves, este tipo de arte. Y la puerta sur del mismo Baptisterio de Florencia es de Andrea Pisano, y esta narra episodios del Nuevo Testamento, de la vida de Jesús.
Ambos autores se consideran también precursores del Renacimiento, porque también aquí vemos un desarrollo de la escultura que trasciende lo que son los ideales de la escultura gótica. Hay un mayor trabajo en los pliegues, hay también un mayor desarrollo de la proporción en la figura humana, por ejemplo. Y hay también una mayor sensación de profundidad y de perspectiva. Bueno, desde el punto de vista intelectual, se va a ir desarrollando una corriente filosófica y también vinculada a la literatura y a la historia, que es el humanismo. Para esta época nos vamos a encontrar que van a coexistir corrientes nominalistas con corrientes humanistas. Recuerden que hemos visto clases anteriores el nominalismo, en la misma época, un poquito después, va a surgir el humanismo en el siglo XV, pero el nominalismo sigue desarrollándose también en el siglo XV. El humanismo normalmente lo definimos como una nueva mentalidad y una nueva expresión cultural en Occidente, donde vamos a tener la primera gran característica del humanismo es que es antropocentrista, es decir, sitúa al ser humano en el centro de la reflexión y para el arte, que es el arte renacentista, sitúa al ser humano como el punto de partida de la inspiración artística. Todo esto ya hemos visto que se va a desarrollar por una progresiva transformación desde los valores medievales. Va a reforzar el valor del ser humano como persona y su capacidad para trascender. Continúa con la idea que tiene también el mundo medieval y que la tiene la escolástica, de que el ser humano es una criatura de Dios, pero el humanismo va a resaltar las capacidades de esa criatura de Dios como la criatura más importante de Dios. Y en ese sentido, hace una gran promoción del desarrollo de las virtudes humanas. De hecho, el humanismo va a estar muy vinculado con los movimientos que van a venir a contrarrestar y a tratar de combatir lo que va a ser desde el catolicismo, van a combatir desde el catolicismo los movimientos protestantes, que están más vinculados al nominalismo. Esto lo explican muy bien Mitre y Suárez en los libros que cité en las clases anteriores, en Humanismo y Reforma Católica y en Iglesia, Herejía y Vida Política en la Europa Medieval. Una de las cosas que está muy vinculada al humanismo, que es lo que habían hecho los grandes mecenas italianos, estos centros de enseñanza elitistas, en el caso de Florencia, una academia platónica, donde se busca estudiar la filosofía, resaltar el legado de los clásicos, pero siempre desde una mirada cristiana y una importante promoción de las virtudes humanas, considerando que las virtudes humanas aseguran el éxito. Y uno puede decir hasta aquí, bueno, ¿y cuál es la diferencia con la escolástica? La escolástica en este sentido, bueno, el método cambia. En primer lugar, pero la escolástica sigue siendo todavía bastante sumisa a la autoridad de la Iglesia, a lo establecido. En cambio, el humanismo, al igual que el nominalismo, pero con conclusiones distintas, cuestiona lo establecido. Aquí uno de los grandes exponentes que vamos a tener va a ser, más adelante, en Holanda, Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam es un gran crítico de la Iglesia Católica de su época. De hecho, critica tanto el nivel de corrupción de la Iglesia Católica, tema que vamos a ver en la próxima clase, que Lutero le escribe, así como, bueno, o sea, ¿me apoyas? Y Erasmo le dice, no, no te apoyo. No te apoyo, porque yo creo en el libre albedrío. Tú no. Tú crees en la predestinación, tú crees que el ser humano se salva solamente por la fe, y la fe finalmente es un don de Dios, por lo tanto, Dios ve a quien le da la fe y a quien no. Entonces, no estamos de acuerdo. No, y yo no quiero romper con la Iglesia, yo quiero reformarla, pero reformarla desde adentro. Y de hecho, la famosa contrarreforma es el esfuerzo de la Iglesia
por reformarse desde adentro. Y de hecho, varios de los precursores, de los referentes que va a utilizar la Iglesia Católica para esta reforma hacia adentro, que va a ser después de la Reforma Protestante, provienen del mundo humanista. Y de hecho ahí importante fue, por ejemplo, el cardenal Jiménez de Cisneros, que era uno de los clérigos más importantes vinculados a los reyes católicos, porque ya en la época de los reyes católicos se había hecho una importante reforma interna en la Iglesia española, que se va a tomar como referencia para la contrarreforma. A mí no me gusta mucho la contrarreforma en todo caso, pero eso ya es un tema de opiniones, que no viene al caso. Ellos creen que el ser humano y sus virtudes son capaces de vencer al destino y construir un mundo nuevo. Entonces son grandes defensores del libre albedrío. Y va a haber en ellos una fuerte revalorización de los ideales clásicos. Ahora, continuando obviamente con un enfoque cristiano. Hay que recordar que los ideales clásicos nunca se habían perdido del todo durante la Edad Media, pero, tal como he ido mencionando, había ciertos tópicos, ciertos ideales estéticos que sí se habían ido dejando de lado y ahora se van a ir retomando. Y, por ejemplo, una de las cosas que se va a desarrollar con fuerza en esta época es el estudio del latín y del griego. El griego es una novedad, porque en general en el mundo medieval europeo no se estudia mucho. ¿Por qué quieren estudiar griego? Porque quieren conocer a los clásicos en su idioma original, a los clásicos griegos. Y además, desde el punto de vista de la teología, por ejemplo, hay cuestionamientos de cómo se ha traducido la Biblia. Entonces, por eso quieren ir a aquellos libros de la Biblia que están en griego. Y cómo van a hacerse nuevas traducciones. Esto es muy importante también con todo lo que va a ser el desarrollo tanto de la contrarreforma como de la reforma protestante. Pero además, con el latín tenemos una novedad. El latín medieval es un latín que ha ido evolucionando y desde el punto de vista de los expertos, el latín de esta época fue evolucionando y de una forma que lo fue vulgarizando. Porque en el fondo después Roma termina siendo gobernada por los germanos y los germanos van imponiendo su modo de escribir y hablar en latín, que es más precario. Entonces, ¿qué quieren los expertos en filología de la época humanista? Volver a escribir como escribían Horacio y Virgilio. Entonces comienzan a ir estudiando la evolución del latín y tratando de que su literatura se acerque a la forma en que estos clásicos escribían. Y aquí va a pasar algo importantísimo. Lorenzo Valla, que es uno de estos grandes filólogos latinistas, se va a dar cuenta que el latín de la donación de Constantino no puede haber sido escrito en la época de Constantino. Porque el tipo de latín es muy precario para ser el latín que se hablaba en el Imperio Romano en la época de Constantino, a principios del siglo IV. En cambio, se parece muchísimo al tipo de latín que se escribía en la corte carolingia de finales del siglo VIII, o sea, en la época de Pipino el Breve. Entonces, así se dan cuenta que la famosa donación de Constantino, que es el punto de partida para el poder político del Papa, para que el Papa sea el rey de los estados pontificios y además el tutelar político de Occidente, es una donación falsa. Ahora, yo siempre digo que en el caso de este reinado de los papas en el centro de Italia, esto vino a ser también una política de hechos consumados, porque era el Papa el que organizaba y defendía la ciudad de Roma en una época de desorden político. Aquí tenemos a Lorenzo Valla. Otro autor de esta época, pero este más vinculado al nominalismo, es Nicolás de Cusa, que es alemán, y no solamente es un seguidor de Occam y el nominalismo, sino que además es parte de un movimiento religioso muy importante que está en esta misma época, que es la devotio moderna. La devotio moderna es un movimiento que está vinculado al misticismo.
y uno de sus principales exponentes es Tomás de Kempis. Tomás de Kempis es el que escribe un libro que va a ser muy influyente en el mundo católico hasta mediados del siglo XX, que es La imitación de Cristo. Son personas que promueven lo mismo que Occam, esta idea del Dios sentido, de que Dios es voluntad, de que Dios, yo me debo acercar a Dios por mi voluntad, de creer en Él, de conocerlo, y aquí es muy importante la meditación que nos lleve a una contemplación de la divinidad. Y lo que buscan, o sea, como la gran meta de un místico es lograr la visión beatífica, o sea, ver a Dios, lograr una revelación. Ahora, es lo que Dante Alighieri describe finalmente al final de su Paraíso, en la Divina Comedia. Es lo que también Santa Catalina de Siena habría experimentado, San Francisco de Asís. Misticismo viene de toda esa vertiente. Nicolás de Cusa pertenece a un movimiento de místicos cuya meta es acercarse entonces a la visión beatífica y cuyos escritos promueven esta fe más sentida, más vivida y no tan razonada. Recuerden que la escolástica promovía la conciliación de la fe y la razón. Una fe que yo la vivo, la siento, pero que también la cuestiono y la desarrollo racionalmente. Los nominalistas, recuerden que son los que nos dicen que la fe no se puede racionalizar, que van como por caminos distintos. Los humanistas siguen la escolástica, conciliación de fe y razón. Los nominalistas son fe por un lado y razón por otro. Aquí tenemos, el que mira la cámara, se podría decir, es Marsilio Ficinio de Padua. El autor anterior había escrito De Docta Ignorancia. Marsilio de Padua, que es uno de los hombres que es promovido por los Médicis, escribe el Defensor Pacis. Marsilio Ficino es como un poco híbrido porque pertenece a un contexto que está más vinculado al mundo del humanismo, pero también tiene influencias nominalistas. Más raro, pues en la misma época, o sea, a uno le pasa que a uno le van gustando distintos elementos de distintas ideas. A ellos les pasaba lo mismo. Marsilio Ficino escribe Defensor Pacis. Defensor Pacis habla de quién debe ser el defensor de la paz. Tomando en cuenta que ya se descubrió por Lorenzo Valla, que es contemporáneo a él, que la donación de Constantino es falsa, entonces esta idea del Papa como tutelar político de Occidente ya no tiene sentido. Entonces, ¿a quién defiende Marsilio Ficino de Padua en Florencia como el nuevo o quien debe ser siempre el defensor de la paz, el tutelar, el árbitro político de Europa? Al emperador de Alemania. Porque considera que la autoridad papal es una autoridad que está muy corrompida. Recuerden lo que vimos en la clase anterior, cisma de Occidente. Eso había pasado antes de ayer en la época de ellos. Otro autor del Renacimiento, Giovanni Pico de la Mirandola, que hace un libro donde desarrolla fuertemente esta idea de las virtudes del ser humano. Su libro se llama Sobre la dignidad del hombre. Maquiavelo, en esta misma época. A Maquiavelo no sé si lo podríamos encasillar ni con los humanistas ni con los nominalistas. Maquiavelo, desde su pensamiento, es un hombre terriblemente pragmático, y esto lo hace ser más díscolo. Tiene esta obra política que es increíble, que es El Príncipe, que se la dedica a Lorenzo de Médicis, donde tiene como grandes referentes políticos a César Borgia y a Fernando de Aragón. O sea, personas que en general, desde el punto de vista ético, las encontramos bastante amorales o inescrupulosas. ¿Por qué? Porque Maquiavelo va a ser una ruptura. Recordemos que estamos en una época de cuestionamientos, de transiciones. La teoría política occidental, cuyas bases están en el mundo griego con Aristóteles y Sócrates y Platón, siempre estaba vinculada a la ética. El gran objetivo de la teoría política desde los clásicos es el promover el bien común. Y esa línea la siguió después San Agustín, Santo Tomás y todos los autores medievales.
¿Qué hace Maquiavelo? Maquiavelo despoja su análisis político de lo ético y se va a lo pragmático. Maquiavelo es historiador, es un gran cronista de la historia de Florencia y además participó activamente en distintos momentos en el gobierno de Florencia. Él lo que hace es un análisis histórico con elementos políticos de cómo funciona un gobierno. Es decir, qué resulta y qué no resulta. Pero para él, el gobernante exitoso no es el que promueve el bien común necesariamente, sino aquel que logra conseguir el poder y mantenerlo. ¿El cómo se logra esto? Hay varias formas. El ser un buen gobernante obviamente incluye algunos elementos del bien común, pero no siempre. De hecho, Maquiavelo es el que dice, no de forma literal, pero da a entender esta idea de que el fin justifica los medios. Y dice que un gobernante, para ser exitoso, es más importante que sea respetado. Eso es lo más importante. Si no es respetado, va a caer. Pero, ¿cómo nos ganamos el respeto? ¿Desde el amor o desde el miedo? Y Maquiavelo ahí sugiere, dice, que te amen es lo ideal, pero cuando te aman mucho se pueden volver medios confianzudos, así que mejor que te teman un poco. Ahora, tampoco que te odien, porque ahí sí que te derrocan. Va haciendo ahí toda una serie de sugerencias de cómo gobernar. Y de hecho hay una edición del Príncipe de Maquiavelo que fue leída por Napoleón y Napoleón después le fue haciendo unas anotaciones, que fue la que leí yo, que es genial. Y Napoleón después dice, esto me resultó, esto no lo hice, porque no estoy de acuerdo, esto sí lo hice y me resultó por un tiempo, esto es totalmente cierto, es genial esa edición. Otro autor francés, porque normalmente el Renacimiento lo vinculamos a Italia, pero hay de toda Europa, Rabelais, con sus cuentos de estos ogros, estos gigantes bonachones, pero que resaltan sobre todo la idea de los excesos y el carnaval, y en eso se van a aparecer al holandés, a Erasmo de Rotterdam y su elogio de la locura. Sus cuentos llamados Pantagruel y Gargantúa, que en esa época fueron tremendamente censurados y de hecho él los publicó bajo un seudónimo. Y aquí tenemos al gran Erasmo y el elogio de la locura. Erasmo, tomando esta idea de las virtudes, tomando esta idea del ser humano como ser racional, que es una idea que el humanismo la desarrolla con fuerza, ya va a tener ojo, a decir, ojo, sí, el hombre es racional, pero no es solamente racional. De hecho, si fuéramos pura razón, haríamos un tercio de las cosas que hacemos habitualmente. Una dosis importante de necedad o locura, que es lo que él elogia en su libro, es muy importante. Y empieza a dar una serie de ejemplos que tiene toda la razón, así como va analizando situaciones súper cotidianas. No nos enamoraríamos, no tendríamos hijos, no emprenderíamos un nuevo proyecto, porque si los empezamos a analizar todo desde la razón, nos atamos de manos, porque vamos a encontrar como los contras de todo lo que queremos hacer. Tomás Moro hace un libro maravilloso. La vida de Tomás Moro es un ejemplo de una persona que lucha hasta el final por sus ideales, siendo canciller de Enrique VIII, no estuvo de acuerdo con la reforma anglicana y eso terminó con él siendo ejecutado. Tomás Moro, tomando todas estas ideas del humanismo, desde su Inglaterra natal, imagina una isla gobernada por la sabiduría, donde el bien común es el gran motor que mueve a toda la sociedad. Una sociedad que ha eliminado el dinero, una sociedad que ha eliminado la propiedad, porque cada uno toma lo que necesita y cada uno trabaja y entrega su aporte a la sociedad por la mera satisfacción de aportar a la sociedad. Esa es utopía. Bueno, esta transformación cultural que se está desarrollando en Occidente ha tenido un síntoma importante que es el mayor desarrollo del individualismo. Normalmente el mayor desarrollo del individualismo lo atribuimos a la gran crisis del siglo XIV. Y este individualismo
que implica una mentalidad en los europeos donde ellos ya no empiezan a pensar de forma colectiva. El mundo medieval es un mundo muy corporativista, muy de grupos. Pensemos en los gremios, pensemos en la forma en que se vive en los monasterios, la forma en que se vive en las ciudades en general, muy de grupos intermedios, muy de mentalidad y de conciencia de grupo. Eso se pierde mucho después de la peste negra y de la crisis del siglo XIV y comienza a desarrollarse una característica que la tiene muy incorporada al mundo occidental, desgraciadamente, hasta el día de hoy, que es un individualismo. Bueno, en el mundo actual ya es mucho más exacerbado que en la época que estamos hablando, y esto, una de las primeras consecuencias que va a tener va a ser el fomento de una cultura más laica. La Edad Media es una época teocentrista, donde la mayoría del arte es religioso. El individualismo va a ir haciendo que los seres humanos comiencen a observarse más a sí mismos y a querer desarrollar más los temas que los vinculan a sí mismos. Y esto va a llevar entonces al desarrollo de nuevos temas, que en realidad no son nuevos, son los mismos temas que había desarrollado el mundo clásico. Retratos desnudos para desarrollar la forma en que representa la figura humana, la naturaleza también, y la mitología. La mitología era un tema que en la época medieval no podía pintarse. Aquí comienza a pintarse nuevamente, con fuerza. Y todo esto incluye también el retomar elementos estéticos del mundo clásico, para la arquitectura, las columnas, las fachadas, las cúpulas. En la Edad Media no hay cúpulas, hay bóvedas, que es diferente. Las perspectivas, las proporciones en la pintura. En Inglaterra, por ejemplo, desde el punto de vista artístico, el arte renacentista prácticamente no entra, se mantiene el arte gótico. La dinastía Tudor, por ejemplo, es una gran promotora de una continuidad del arte gótico, y de hecho hay un estilo gótico Tudor muy bonito. Y en los Países Bajos también tenemos una evolución artística distinta, que después se va a mezclar con los ideales de la reforma calvinista que ellos toman, que ellos adoptan, y eso nos va a llevar a las famosas escuelas holandesas con su pintura al óleo. Tenemos algunos exponentes del Renacimiento. David es una figura bíblica muy desarrollada, muy trabajada en la Florencia renacentista, porque es un símbolo de la República Florentina. David, este joven pequeño, que se enfrenta ¿a quién? A Goliat. ¿Quién es Goliat? El papado y el imperio. Ellos quieren mantenerse independientes de esos dos gigantes. Botticelli, otro hombre que fue promovido por los Médicis, recrea un episodio importante de la mitología griega, el nacimiento de Venus. Leonardo da Vinci hace este magistral retrato con un importante paisaje de fondo y con un fuerte desarrollo de la perspectiva de esta mujer de la nobleza florentina. Nuevamente Leonardo con una escena de la historia de Jesús que ha tenido muchísimo análisis, algunos acertados y otros más polémicos. Está en la capilla de Santa María de la Gracia en Milán. La Virgen de las Rocas, también de Leonardo, aquí también vemos importancia del desarrollo de la figura humana, perspectiva, proporción, paisaje de fondo, todos los elementos que ya he ido mencionando acerca del Renacimiento. También recordemos que Leonardo es lo que se considera en esa época el genio universal, porque no solamente es pintor, sino que también desarrolla muchos estudios de ciencias y diseña muchos inventos. Aquí puse uno de los menos conocidos, que es la máquina de guerra, el tanque de Leonardo, pero tiene también bicicletas, máquinas voladoras, submarinos. Miguel Ángel Buonarroti, mi favorito, arquitecto, filósofo, escultor y contra su voluntad pintor. Al igual que Leonardo, burlan las leyes de su época para estudiar de forma clandestina, tal como lo va a hacer Vesalio para la medicina, la anatomía de los cuerpos humanos. Logran infiltrarse a las morgues de sus ciudades para estudiar
cómo es el cuerpo humano por dentro, porque necesitan, en el caso de Miguel Ángel y de Leonardo, desarrollar con mejor precisión la figura humana. Miren cómo están esculpidos esos músculos, esos huesos, los pliegues, las facciones. Es increíble lo que hace Miguel Ángel. Aquí tenemos su famoso David, que estaba inicialmente en la Plaza de la Signoría, en el centro de Florencia, pero el original actualmente está a resguardo en La Canella. El que tenemos en la Plaza de la Signoría es una réplica. Y aquí la famosa creación de la Capilla Sixtina. Hay una novela muy bonita acerca de la historia de Miguel Ángel que se llama La agonía y el éxtasis. Y cuenta toda la historia de su vida. Una vida increíble. Rafael Sanzio, con su famosa Escuela de Atenas, a los que son filósofos, les recomiendo buscar el detalle. En internet hay varias explicaciones acerca de este fresco que está en las estancias papales del Vaticano, y todos los personajes que vemos acá son importantes filósofos del mundo clásico, y también están representados los Médicis, aquí mismo, porque es en la época en que uno de los Médicis era el Papa. Y una de mis representaciones favoritas de la Virgen María, que es representada embarazada además, que es la Virgen de las Rocas de Filippo Lippi. Y por otro lado, en los Países Bajos, este es el tipo de pintura que se desarrolla, que tiene algunos elementos, pero es diferente, todavía es más parecida a lo medieval, que es Van Eyck, en el matrimonio Arnolfini, y su retablo que está en la iglesia, en la Catedral de Gante. También encontramos algunos elementos, pero es distinto. Vamos a cambiar de tema, vamos a irnos a lo político y vamos a hablar de Inglaterra. En Inglaterra se va a desarrollar un proceso muy complejo en el siglo XV, que es uno de mis procesos históricos favoritos además, que es la Guerra de las Dos Rosas. La Guerra de las Dos Rosas es una guerra civil entre dos ramas de la dinastía Plantagenet. Recuerden que la dinastía Plantagenet es la dinastía normanda, la que llegó a gobernar Inglaterra en 1066 con Guillermo el Conquistador. Después le llamamos los Anjou Plantagenet en tiempos de Enrique II, pero es la misma dinastía. Para el siglo XV nos encontramos con un cambio dinástico. Ya algo habíamos explicado de eso cuando hablamos de la Guerra de los 100 años. Recuerden que la Guerra de los 100 años la inició Eduardo III, Plantagenet. Su hijo, el príncipe de Gales, Eduardo de Woodstock, llamado el príncipe negro, murió un año antes de que su padre, Eduardo III, muriera. Entonces, cuando finalmente Eduardo III muere, lo hereda su nieto, Ricardo II. Pero Ricardo II cometió muchos errores en su gobierno, y esto llevó a que a uno de sus primos, Enrique de Lancaster, lo derrocara y se convirtiera en el nuevo rey. Y ahí comienza la dinastía de Lancaster, que va a retomar la Guerra de los 100 años. El segundo Lancaster es Enrique V, y Enrique V es el que firma el Tratado de Troyes, se compromete con Catalina de Valois, y se llega a este tratado en el cual el hijo mayor de ambos, el futuro Enrique VI, iba a heredar ambos tronos. Pero como vimos cuando vimos la Guerra de los 100 años, el trono de Francia lo pierde, porque Francia logra, gracias a Juana de Arco, liberarse de la ocupación inglesa y coronar al legítimo heredero, que era Carlos VII, como rey de Inglaterra. Bueno, volvamos entonces a Enrique VI. Cuando todo esto pasa, Enrique VI es prácticamente una guagua. Es un niño muy pequeño que gobierna a través de regentes. Desgraciadamente, Enrique VI heredó la condición de salud de su abuelo francés, de Carlos VI. No sé si se acuerdan, pero a Carlos VI le llamaban el Rey Lobo.
Enrique VI hereda esta misma enfermedad, no sabemos bien cuál enfermedad era, pero es una enfermedad, algunos creen que puede haber sido un trastorno bipolar porque se alternan episodios de euforia con otros episodios de una depresión profunda que muchas veces los conducen a estados catatónicos. Era bastante grave el trastorno que ellos padecían. Esto hace que este niño, cuando se convierte en adulto y empiece a desarrollar esta enfermedad, tampoco puede gobernar. Entonces, esto va a generar que la regencia, el Consejo de Regencia, tienda a perpetuarse en el tiempo, y quien lidera el Consejo de Regencia es su primo, el Duque de York. Y aquí ocurre que tanto el Duque de York como Enrique de Lancaster descendían de otros hijos de Eduardo III. Eduardo III, con Filipa de Hainaut, tuvo muchos hijos. Aquí tenemos el árbol genealógico. Ahí tenemos a Eduardo III y vemos que tiene al Duque de Clarence, al Príncipe Negro, que es el padre de Ricardo II, que fue derrocado. Tenemos a los York, tenemos a los Lancaster y a los Gloucester. Si se fijan, Edmundo de York aparece antes en el árbol genealógico que el Duque de Lancaster. ¿Qué significa esto? Que el Duque de Lancaster, Juan de Gante, del cual desciende los duques de Lancaster, de donde desciende la dinastía de Lancaster, era menor que el ancestro de los York. Entonces, esto empieza a hacer que Ricardo de York piense que en realidad él debe convertirse en el rey. Ya él es el regente. Entonces, el Duque de York, aprovechando la enfermedad de Enrique VI, asume con mayor fuerza el control del reino, y al rey lo tiene confinado, pero no, lo mantienen confinado no solamente cuando el rey necesita ser confinado, porque como les digo, el rey tiene un trastorno mental importante, en esa época no había nada para ayudarlo con su trastorno, hoy en día sí. Entonces, cuando estaba muy mal, estaba confinado, pero lo que hacen es prolongar su confinamiento en momentos en que él en realidad está bien. Y todo esto va a llevar a que se vaya produciendo una división en la corte inglesa, porque para ese entonces Enrique VI está casado con una princesa francesa que pertenece a una casa francesa muy importante, que son los Anjou. Entonces ella trata de reclamar los derechos de su marido y sobre todo de su hijo, porque ya tiene un hijo. Pero los York han controlado la regencia. Entonces comienzan los enfrentamientos entre los partidarios de los Lancaster, que asumen como emblema la rosa roja, y los York, que asumen como emblema la rosa blanca. Finalmente, Ricardo de York muere, pero su hijo, Eduardo IV, va a heredar el liderazgo de la Casa de York. Y para 1461 logra finalmente derrocar a su primo, que es Enrique VI. Lo mantiene prisionero y él, Eduardo IV, es coronado. ¿Quién apoya a Eduardo IV? A Eduardo IV lo apoyan los duques de Borgoña, porque una de sus hermanas se casó con el duque de Borgoña, y lo apoya Ricardo Neville, que es un noble inglés importante, es el duque de Warwick, y es conocido por los ingleses como el hacedor de reyes, el Kingmaker. Ricardo Neville se convierte en el brazo derecho, en el gran consejero de Eduardo IV. Eduardo IV en este entonces es un joven de 20 años, es descrito como muy buen mozo, los retratos que hay no dicen mucho, dicen como lo contrario, pero al parecer, bueno, es descrito como un príncipe muy guapo y después como un rey muy guapo, muy mujeriego además. Este detalle es importante, ya voy a explicar por qué.
pero es joven y soltero. Y Ricardo Neville es su brazo derecho inicialmente y es el que lo ayudó a llegar al trono y a destronar al primo que está enfermo. Margarita de Anjou, que es la mujer de Enrique VI, junto a su hijo, tienen el apoyo de otras ramas de la familia, como los, se me olvidó el nombre, dejen recordar aquí, voy a tener un pequeño lapsus. Ay, los Bedford. Los Bedford, que provienen de una rama ilegítima, van a apoyar también a Margarita de Anjou y su hijo. Sin embargo, Eduardo IV comete un error. Eduardo IV se casa en secreto y luego presenta como su esposa, como la reina consorte, a una mujer muy bonita que había quedado viuda en los enfrentamientos iniciales de esta guerra. Su marido era partidario de los Lancaster, y ella queda viuda con 2 hijos, y cuando Eduardo la conoce, se enamora de ella y se casa sin avisarle a nadie. Esto enoja mucho a Ricardo Neville, porque Ricardo Neville estaba como planeando para el joven rey un matrimonio con mayor provecho político, con una princesa europea, idealmente con alguna francesa para reforzar las relaciones con Francia después de la larga guerra. Pero Eduardo IV en el fondo lo pasa a llevar como consejero y se casa con Isabel Woodville, que si bien su madre está vinculada a la nobleza de Francia, pertenece a una baja nobleza. No es una persona que provenga, no es una Anjou, no es una Valois. Es alguien de un grado de nobleza que en esa época ellos consideran que no es apta para ser la reina consorte. Entonces, esto enemista a Ricardo de Neville con Eduardo IV y comienza a acercarse a Isabel de Anjou, perdón, a Margarita de Anjou. Y termina entonces en 1469 venciendo a Eduardo IV y devolviendo el trono a Enrique VI, que permanecía confinado. O sea, Enrique VI vuelve a gobernar, en realidad es Ricardo Neville y Margarita de Anjou quienes gobiernan. Incluso el hijo de Enrique y Margarita se casa con una de las hijas de Ricardo de Neville, Ana de Neville. ¿Qué hace Eduardo IV? Eduardo IV va a Borgoña, donde está su hermana y su cuñado. Y ellos lo van a ayudar a recuperar el trono 2 años después. Y hasta 1483, Eduardo IV va a mantenerse gobernando en Inglaterra. ¿Qué pasa con el otro rey, con Enrique VI? Muere en extrañas circunstancias en prisión. Y en el contexto de las batallas que protagonizan los Lancaster y los York, muere también su heredero. Y de hecho su viuda, Ana Neville, se casa con el hermano de Eduardo, el nuevo duque de York, que es el futuro Ricardo III. ¿Pero qué ocurre? En 1483 muere bastante joven Eduardo, el rey. Al parecer, Eduardo muere prematuramente porque era un hombre muy dado a las fiestas, empezó a comer mucho, a tomar mucho, algo muy habitual en los reyes del siglo XV y XVI, encontrarse con muchos excesos en la comida y la bebida. De hecho, Carlos V, por ejemplo, era famoso por eso. En el siglo XVI tenía unos ataques de gota espantosos. Eduardo puede haber sufrido algún accidente vascular, al parecer, porque se habla de que engordó mucho, que tomaba mucho, que comía mucho, que trasnochaba mucho y era muy mujeriego. Entonces, todo esto hizo que él muriera de forma bastante prematura, dejando a su hijo mayor
de 12 años como heredero. Y a su segundo hijo como segundo heredero. Se llaman igual, Eduardo y Ricardo, se llamaban todos igual. Sin embargo, cuando se produce la muerte de Eduardo IV, Ricardo III, que es su hermano, el duque de York, y que debía liderar el consejo de regencia, tal como había establecido su hermano en su testamento, declara que sus sobrinos son hijos ilegítimos. ¿Por qué? Porque Ricardo presenta una serie de pruebas que hablan de que el matrimonio de Eduardo con Isabel Woodville es un matrimonio nulo. Porque él presenta como testigo a un clérigo que dice que Eduardo había presentado promesa de matrimonio a una mujer de la alta nobleza inglesa antes de casarse con Elizabeth. Y en el mundo medieval, porque todavía aquí estamos insertos en la legislación medieval, dar promesa de matrimonio era equivalente a casarse. Dar promesas de matrimonio, para que se hagan una idea, es algo similar a lo que actualmente llamamos postura de argollas. En el fondo se hace un compromiso frente a testigos, frente a un sacerdote. En el mundo actual hay gente que lo que hace es bendecir sus argollas y luego comenzar a usarlas. Bueno, era algo parecido a eso. Y en el mundo medieval, hacer eso frente a testigos era equivalente a casarse. Era como un prematrimonio. Entonces, se presentan testigos que dicen que Eduardo ya estaba comprometido al casarse con Elizabeth, por lo tanto su matrimonio con Elizabeth sería nulo. Y esto haría que sus sobrinos fueran declarados hijos ilegítimos. Y al ser ilegítimos no pueden heredar el trono. ¿Qué hace Ricardo? Ricardo separa a estos dos niños de su madre. Isabel se queda con las otras hijas, que tiene varias hijas más, y los dos hijos de su primer matrimonio, que eso obviamente no podían heredar. Ella se refugia en un monasterio porque se siente amenazada con sus hijas y sus hijos mayores, y los dos niños que tuvo con Eduardo son recluidos, supuestamente puestos bajo custodia en la Torre de Londres. La Torre de Londres normalmente la asociamos a prisión, pero la Torre de Londres en realidad era una torre que tenía muchas habitaciones y que servía para mantener bajo custodia a mucha gente. No necesariamente estaban presos ahí. El tema es que hay un misterio con estos niños, porque estos niños entraron a la Torre de Londres y nunca más salieron de ahí. Y siglos más tarde, en el siglo XX, se encontraron sus cuerpecitos. Alguien los mató, pero no sabemos quién, y normalmente se atribuye el asesinato a Ricardo III. Eso es lo que plantea después William Shakespeare en la obra de Ricardo III, donde lo presenta como un gran villano. Pero todo lo que presenta Shakespeare en su obra, hoy en día está siendo cuestionado por los historiadores ingleses, partiendo por la descripción física de Ricardo III. Se le describe como jorobado, y hace unos años atrás se encontró su cuerpo, y no tenía ninguna joroba. Algunos autores creían que podía tener espina bífida. No, tenía una pequeña escoliosis nomás, pero no era jorobado y no tenía ese aspecto, al parecer, tan repugnante, y se cree que puede que no haya sido él quien haya asesinado a los niños, sino que haya sido otra persona. Porque Ricardo, en el fondo, lo que va a hacer es desheredar a los sobrinos para convertirse en el nuevo rey de Inglaterra. Y aquí se produce algo muy interesante. Los líderes iniciales del bando Lancaster, que los vemos acá, ya no están. Ahora ocurre algo interesante. Ahora, los Lancaster están liderados por una rama secundaria. Esto es algo súper interesante, porque tenemos a esta mujer, Margarita de Bedford. ¿Quién es Margarita de Bedford? Es la hija de Juan de Bedford y son una rama secundaria de los Lancaster. Descienden de un hijo ilegítimo. Ella se casa con un hombre llamado Edmundo Tudor.
Edmundo Tudor es un noble galés, pero es un noble galés cuya madre es princesa de Francia y fue reina consorte de Inglaterra. La famosa Catalina de Valois, la esposa de Enrique VI de este. ¿Qué pasó? De Enrique V. Enrique V se casó con Catalina de Valois, tuvieron a Enrique VI y poco después Enrique V muere. Catalina de Valois, antes de que alguien le prohíba casarse de nuevo, que es lo que pasaba normalmente con las reinas viudas, Catalina de Valois conoce a este noble galés que se llama Owen Tudor y se casa con él y tiene dos hijos, Jasper y Edmund. Margarita de Bedford se casa con Edmund y tiene a Enrique VII. Además, la historia de Margarita y su parto de Enrique es terrible porque la pobre Margarita tuvo a Enrique VII a los 13 años y casi se muere en el parto. De hecho, después no pudo volver a tener hijos porque quedó con muchos problemas. Bueno, Enrique VII, el futuro Enrique VII es Enrique Tudor, noble galés, pero que desciende entonces de la rama secundaria de los Lancaster. Él va a ser el nuevo líder de los Lancaster. Y el nuevo líder de los York es, por supuesto, Ricardo III. Pero, ¿qué ocurre con los York? No todos los York, no todos los partidarios de los York están de acuerdo con lo que hizo Ricardo, desheredar a los sobrinos y hacerlos desaparecer. Y esto hace que varios partidarios de los York, incluida Elizabeth Woodville, la esposa de Eduardo IV, comiencen a acercarse a los Tudor. Y aquí se reanuda la guerra de las dos rosas. Ahora son los Tudor contra Ricardo III. ¿Y qué va a ocurrir? Enrique Tudor va a vencer a Ricardo III. Ricardo III muere en batalla. Y Enrique Tudor, para reforzar su alianza con los York, se casa con una de las hijas de Elizabeth Woodville y Eduardo IV, Isabel de York. Ellos son los padres de Enrique VIII, el rey más famoso de la dinastía Tudor. Y ahí llega a Inglaterra la dinastía Tudor, que es importantísima para la historia de Inglaterra, pero de eso vamos a hablar en algunas clases más. Y por último, voy a hablar brevemente de la expansión ultramarina. ¿Qué ocurre con España y qué ocurre con Portugal? En Portugal tenemos un gran desarrollo comercial. Este desarrollo comercial los lleva a tener una situación económica muy favorable. Y esto lleva a que un príncipe portugués, el hermano del rey de Portugal, decida y convenza a su padre primero y luego a su hermano de invertir estas riquezas en adelantos marítimos. Y esto los va a llevar a desarrollar una escuela de navegación en Sagres. Hablamos de Enrique el Navegante. Enrique el Navegante va a ser quien promueva entonces todos estos adelantos y los portugueses, como ya no pueden seguir comerciando con Constantinopla, los vamos a encontrar que empiezan a circunnavegar por las costas de África y desde África van a llegar finalmente a la India y más tarde al Brasil. Paralelamente, los españoles, y sobre todo la corona de Castilla, comienza también a fomentar las expediciones en el Atlántico. Cuando los castellanos se enteran de que los portugueses descubrieron las Islas Azores y las Islas Madeira en el Atlántico, ellos se adelantan y hacen una expedición y por eso ellos conquistan las Islas Canarias. Paralelamente, la corona castellana ya está unida a la corona de León y juntas han reconquistado muchos territorios de España. Se convierten así en el reino más grande de España. Pero
Pero hacia 1464, la heredera de la corona castellana se casa con el heredero de la corona de Aragón. Y juntos van a lograr casi unificar la península ibérica, porque además van a conquistar Granada. Y tras la conquista de Granada, aceptan financiar una parte del proyecto que quiere hacer Cristóbal Colón. Cristóbal Colón ve lo que está pasando en Portugal, sabe que los portugueses están a punto de llegar al Asia a partir de la circunnavegación por África, y les propone un proyecto en el cual, tomando en cuenta que la Tierra es redonda, o sea que todos los que estaban en esa conversación lo sabían, derribemos mitos. Los reyes de España y la gente culta de España, la gente culta de Europa en general, y los navegantes sabían perfecto que la Tierra era redonda. O sea, eso era como, eso desde Claudio Ptolomeo, o sea, mucho antes. Partiendo de ese hecho, va a proponer este proyecto en el cual se puede llegar al oriente, pero navegando desde el occidente de Europa, tomando como punto de partida las Islas Canarias. Y eso es lo que hacen, cruzar el Atlántico. Pero cruzar el Atlántico en el siglo XV parecía una odisea loca. Pero es cierto que hay leyendas, más allá de lo que la Tierra es plana, había leyendas que decían que en algún momento la Tierra se acababa y había grandes monstruos que se comían los barcos, pero más allá de todo eso, están emprendiendo a lo desconocido y no saben qué tan grande es el océano. La mar océano, que es como le llaman. Entonces, la gracia de Colón fue que promovió una expedición que se atrevió a hacer este cruce por el Atlántico y llegó a un lugar que él dijo inicialmente que había llegado a Zipango, a unas islas de Japón, pero que en realidad llegó a América. La importancia entonces de esas dos expediciones, las portuguesas y las españolas, nos lleva a la expansión de Occidente hacia América. ¿Y por qué voy a volver a los Tudor? Porque con los Tudor ocurre algo importantísimo. Los Tudor van a utilizar como emblema las dos rosas. Porque con los Tudor, con el matrimonio de Enrique VII y de Isabel de York, se unen nuevamente la casa de Lancaster y la casa de York. Su heredero va a ser Enrique VIII, protagonista de la Reforma Anglicana. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero su hija, su tercera heredera, porque a él lo van a heredar 3 de sus hijos, Eduardo VI, María e Isabel. Isabel, conociendo este avance de otros reinos europeos como Portugal y España al Nuevo Mundo, va a promover también la expansión de Inglaterra hacia América. En su época se va a fundar la famosa colonia de Virginia, en honor a ella, la reina virgen, que es como le gustaba presentarse. Con Isabel nos vamos a encontrar con el inicio de la historia de Inglaterra como la historia del Imperio Británico. Enrique VIII, como lo vamos a ver más adelante, unido a su reforma religiosa, logró un afianzamiento de la autoridad monárquica. Recuerden que los reyes de Inglaterra, a diferencia del resto de los reyes de Europa, tienen una limitante importante que es la Carta Magna y tienen un parlamento con una periodicidad cada vez mayor que ejerce de contrapeso. Pero Enrique VIII, al igual que su hija, sin pasar a llevar ese sistema, logran siempre imponer su voluntad. Y de hecho Enrique VIII es el que logra, por primera vez en la historia de Inglaterra, el control real de Irlanda. Lo que es, obviamente, una tragedia para los irlandeses. Con Isabel, después de que ella logra
afianzarse en el poder, que le cuesta mucho porque Isabel va a ser una mujer cuya legitimidad va a estar muy cuestionada, al ser la hija de Ana Bolena, de la segunda esposa de Enrique VIII, esposa por la cual rompe con la Iglesia Católica para casarse con ella, porque la Iglesia no le había anulado su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y la madre de María. Isabel no solamente va a lograr afianzar su autoridad real, al igual que su padre, no solamente va a lograr afianzar la reforma anglicana y darle su forma definitiva, entre comillas, porque después en el siglo XIX igual, incluso ahora en los siglos XX y XXI, la reforma anglicana, o sea, ha seguido evolucionando, sino que además Isabel va a promover la expansión ultramarina de Inglaterra. Inglaterra se va a ir convirtiendo en la gran potencia económica y naval tras el reinado de Isabel. Entonces, podríamos decir que los Tudor son la dinastía que consolida a Inglaterra como la futura potencia de Occidente, que es lo que va a terminar siendo en el siglo XIX. ¿Qué hemos visto hoy día? Vimos que la caída de Constantinopla en 1453 es el hito que habitualmente consideramos como el fin de la Edad Media y el inicio de la época moderna. Aunque ya hemos hablado de que existen otros hitos que también pueden barajarse como esta gran bisagra, este gran punto de quiebre. Vimos hoy que en los siglos XV y XVI se va a dar un importante cambio de mentalidad en Occidente, donde vamos a tener, paralelo a este nominalismo que ya se venía desarrollando desde antes, el humanismo y el renacimiento, donde tenemos una importante revalorización de los ideales estéticos del mundo clásico y donde tenemos también una forma de presentar al ser humano como el punto de partida de la inspiración artística y de la reflexión intelectual que se contrapone con el teocentrismo habitual de la época medieval. Por otro lado, vimos que en Inglaterra hubo una guerra civil bastante larga dentro de la familia real. Tras la extinción de la casa principal, de la rama central de los Plantagenet, entre dos de las ramas secundarias, los Lancaster y los York, cuya mayor consecuencia es ir provocando una serie de importantes transformaciones políticas, además de ser una guerra bastante cruenta, con muchos episodios de violencia. Su mayor consecuencia va a ser el ascenso de la dinastía Tudor al poder, que va a ser la gestora de la conversión de este pequeño reino insular que es Inglaterra a una gran potencia ultramarina. Y por otro lado también vimos hoy día que la caída de Constantinopla, el auge económico de las ciudades italianas y precursores como Dante y Giotto van a ser claves para todo este desarrollo cultural de lo que llamamos el Renacimiento. Bueno, eso es todo por hoy. No sé si hay alguna pregunta. Y les dejo algunas sugerencias bibliográficas. Este clásico de Burckhardt, que es el Renacimiento en Italia. Ay, qué bueno. Retamal tiene, además de su clásico libro Y después de Occidente, que un libro que viene como a desmitificar el Renacimiento, porque acuérdense que Retamal no usa la periodización tradicional, se llama El Renacimiento, una invención historiográfica. Les dejé algunos importantes manuales de historia del arte también. Para saber más acerca de la historia de Inglaterra, de los Tudor y de la Guerra de las Dos Rosas, hay dos autoras increíbles inglesas que son un poquito mayores que yo, Ellen Castor y Alison Weir. Bueno, eso es todo por hoy. Que estén muy bien, disfruten del fin de semana largo y nos vemos la próxima clase. La solemne todavía está disponible para aquellos que no la han hecho todavía. Les di una pequeña extensión aprovechando el fin de semana largo. Eso. Ya, pues que estén muy bien y buenas noches. Descansen.